En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo. Segunda sesión, los 10 mandamientos, capítulo segundo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Artículo cuarto, el cuarto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Continuamos subiendo el monte Sinaí de la mano de Moisés a recibir allá arriba los 10 mandamientos. Son 2.285 metros que mide el monte Sinaí. El catecismo dedica 505 números al estudio de los mandamientos. Es decir, subiremos 4 metros del monte Sinaí por cada número del catecismo que estudiemos. Hoy estamos en el metro 760 de altura. Estamos concluyendo el quinto apartado donde el catecismo dedica 13 números al estudio del tema que tiene como título Los deberes de los ciudadanos. Vamos a profundizar en el número 2242 y 2243. Número 2242 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: el ciudadano tiene obligación en conciencia de no seguir las prescripciones de las autoridades civiles cuando estos preceptos son contrarios a las exigencias del orden moral, a los derechos fundamentales de las personas o a las enseñanzas del Evangelio. El rechazo de la obediencia a las autoridades civiles cuando sus exigencias son contrarias a las de la recta conciencia tiene su justificación en la distinción entre el servicio de Dios y el servicio de la comunidad política. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Bueno, es un número impresionante que puede ser muy candente. Vamos a explicarlo aquí como el catecismo nos lo enseña. En catequesis anteriores hemos mencionado que el ciudadano cristiano católico, en principio, para un gobernante, es el ciudadano más dócil y más sumiso, porque tiene una visión de una gran dignidad hacia el gobernante. El católico ve al gobernante como un ministro de los dones de Dios, pero al mismo tiempo el católico es el ciudadano más crítico. Y es precisamente porque tiene esa alta imagen de la autoridad del gobernante que le ha sido dada por Dios, y por eso le exige al gobernante fidelidad en su cargo para que no se pervierta. Esto es importante y por eso el catecismo casi en cada número vuelve y lo repite. Nosotros somos los más dóciles, los más sumisos, los más fieles y los más críticos. Pero es por la visión que tenemos de que toda autoridad te ha sido dada de lo alto. Después de entender esto, el catecismo nos habla de la resistencia a las autoridades civiles. Hay una resistencia que es propia, que es un derecho, cuando sus preceptos son contrarios a las exigencias del orden moral, a los derechos fundamentales de las personas, incluso a las enseñanzas del Evangelio. Y esto se basa en aprender a distinguir lo que es legal de lo que es moral. En nuestra cultura, eso ha podido conllevar que hayamos tenido poco sentido crítico hacia las prescripciones legales, porque nos hemos metido en el error de pensar de que todo lo que es legal es moral, y eso es un error. Y lo cierto es que en la historia se nos ha demostrado que eso no es necesariamente así,
que no todo lo que es legal es moral. Es más, en muchos ejemplos concretos se demuestra todo lo contrario. Hay determinadas cosas que siendo legales son inmorales. Por ejemplo, hasta hace poco aquí en los Estados Unidos era legal abortar. Pero aunque era legal, es totalmente inmoral. O determinadas objeciones de conciencia que no son reconocidas por la ley o que se les torpeda. Se les pone todo tipo de dificultades para que las personas no puedan objetar su conciencia. Por otro lado, hay cosas que son morales y que tenemos hasta una obligación de conciencia y que es posible que sean ilegales. Esta distinción entre lo legal y lo moral es supremamente importante y es básica. Que nuestra conciencia sepa distinguir estos dos aspectos, lo legal y lo moral. Y esto tiene mucha importancia, queridos amigos, de cara incluso a la educación de nuestros hijos. Nosotros les enseñamos a los niños lo que es legal y lo que es moral. O nosotros enseñamos bajo todos esos conceptos que escuchamos por ahí, el que no tranza no avanza, etcétera, etcétera. No, cuidado con eso. En otras ocasiones hemos insistido mucho en que hoy en día nuestros hijos pueden llegar a tener una dificultad entre lo corriente y lo normal. Y eso está claro. Si los adultos no podemos distinguir entre lo moral y lo legal, la consecuencia es que nuestros hijos no lleguen a distinguir entre lo corriente y lo normal. Hay cosas que son o pueden ser muy corrientes, pero no son muy normales. Es muy corriente que los jóvenes vuelvan el sábado a las 6 de la mañana a su casa, pero eso no debería ser lo normal. O al revés. Cosas que son muy normales, pero que no son corrientes. Lo normal es que un joven rece a la Virgen, aunque eso no es muy corriente. Por esto se habla en este número 2242 del Catecismo, de que aún obedeciendo a las autoridades, en algunas ocasiones tenemos que desobedecer. Y esto puede parecer una paradoja, incluso una contradicción. Pero hay veces que la obediencia nos puede llevar a algo que vamos a llamar la santa rebeldía. Por obediencia a Dios tenemos que tener una santa rebeldía, no una mala rebeldía, una santa rebeldía. Cuando una persona pervierte la autoridad de Dios, ha puesto en ella y la vuelve contra Dios, llega un momento en el que en nombre de la obediencia tenemos que ejercitar la santa rebeldía. Porque esa persona a quien Dios le ha dado una responsabilidad, le ha puesto en sus manos una autoridad, no la está cumpliendo. Ahí ejercemos la santa rebeldía. Y aquí el Catecismo nos remite a un número que ya estudiamos y que es fundamental para entender esto. El número 1903, que dice: la autoridad solo se ejerce legítimamente si busca el bien común del grupo en cuestión y si para alcanzarlo emplea medios moralmente lícitos. Si los dirigentes proclamasen leyes injustas o tomasen medidas contrarias al orden moral, estas disposiciones no pueden obligar en conciencia. En semejante situación, la propia autoridad se desmorona por completo y se origina una iniquidad espantosa. Es un número extraordinario, ¿no?
Es una gran iniquidad que se utilice la autoridad que Dios le ha delegado a un gobernante para legislar contra la ley divina o contra la dignidad del hombre, y por eso ejercemos una santa rebeldía ante esos gobernantes. Es algo parecido como cuando escuchamos un obispo hereje, un obispo que se rebela en contra de la autoridad del Santo Padre. Que un obispo pueda utilizar la autoridad apostólica para romper con la iglesia, eso es y merece una santa rebeldía. Ya ha ocurrido en la historia muchas veces. Cuando hablamos del tema de la objeción de conciencia, recuerdo que hicimos referencia a una obra de teatro de ese gran poeta español Lope de Vega, del siglo de oro español, donde Lope de Vega decía: todo lo que manda el rey, pero va contra lo que Dios manda, no tiene valor de ley, ni es rey quien así lo desmanda. Una poesía preciosa. Y esto estaba dicho por Lope de Vega en tiempo donde la monarquía era sagrada, donde el concepto de realeza y de las autoridades era de un gran sometimiento de los súbditos. Todo lo que manda el rey, pero va contra lo que Dios manda, no tiene valor de ley, ni es rey quien así se desmanda. Nuestra fe católica nos da un señorío muy grande. Y se nos ha acusado de que somos gente con poca personalidad, sometidos, borregos, que no tenemos criterio propio. Eso es lo que dicen todas estas ideologías de turno, ¿no? Pero no ha sido así. Los católicos, aunque deben una sumisión y un respeto a la autoridad, también tenemos una conciencia muy clara de que obedecemos en última instancia es a Dios. Y al gobernante de turno le obedecemos en la medida en que sea respetuoso con ese orden moral proveniente de la ley divina. Y si no, no obedecemos. Y para profundizar más todavía en esto, el Catecismo nos regala un número que también hemos estudiado, el 450, que dice: desde el comienzo de la historia cristiana, la afirmación del señorío de Jesús sobre el mundo y sobre la historia significa también reconocer que el hombre no debe someter su libertad personal de modo absoluto a ningún poder terrenal, sino solo a Dios Padre y a su Señor Jesucristo. César no es el Señor. La Iglesia cree que la clave, el centro y el fin de toda la historia humana se encuentra en su Señor y Maestro. Fijémonos cómo lo dice de fuerte, ¿no? César no es Señor, no es el Señor. No hay más que un Señor ante el que doblamos la rodilla, y ese es Jesucristo Rey. Y en esta conciencia viva de los católicos, ha habido muchos mártires en la historia de la Iglesia que han defendido esto. ¡Viva Cristo Rey! Que no han doblado su rodilla ante nadie que no fuera Jesucristo. Cuando un poder político pretende que reconozcamos en él la dignidad suprema como si fuera un Dios y pretende tener un señorío, es cuando a los cristianos católicos nos toca dar un testimonio, y a veces es de mártires. Y ese testimonio es muy duro darlo. Ese poder político que pretende ser César y Señor, eso ya lo hace ilegítimo. Y por eso tenemos que ser los cristianos católicos los más críticos ante eso. Jesús dijo: dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Con esto, en principio, no debería de haber conflicto en la obediencia a nuestros gobernantes civiles,
y en la sumisión y acatamiento del señorío de Dios no debería. Pero la experiencia a lo largo de la historia nos dice que sí ha habido muchos conflictos. Y nos remite el Catecismo a un texto precioso de la Constitución Apostólica del Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, en el número 74, nos regala el párrafo cuarto que dice: pero cuando la autoridad pública, rebasando su competencia, oprime a los ciudadanos, estos no deben rehuir las exigencias objetivas del bien común. Les es lícito, sin embargo, defender sus derechos y los de los conciudadanos contra el abuso de tal autoridad, guardando los límites que señala la ley natural y evangélica. Fuerte. Esos casos donde se da esta excedencia de competencias que oprimen a los ciudadanos, esos países que van muriendo poco a poco a mano de todas esas dictaduras, es entonces cuando tenemos derecho, incluso el deber de reaccionar. Pero esa reacción tiene que ser guardando también los límites. Y el Catecismo da un paso más y nos presenta el número 2243, donde nos plantea cómo se tiene que hacer esa protesta, por qué se tiene que hacer, bajo cuáles criterios. Dice este número 2243, la resistencia a la opresión de quienes gobiernan no podrá recurrir legítimamente a las armas, sino cuando se reúnan las condiciones siguientes. Primera condición: en caso de violaciones ciertas, graves y prolongadas de los derechos fundamentales. Segunda: después de haber agotado todos los otros recursos. Tercera: sin provocar desórdenes peores. Cuarta: que haya esperanza fundada de éxito. Y quinta: si es imposible prever razonablemente soluciones mejores. Este número toca una de las cosas más complicadas de nuestro mundo moderno. Es algo delicadísimo. Y nos surge la pregunta aquí: ¿hasta dónde podemos llegar con la resistencia a la opresión de los que nos gobiernan? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde aguantamos? ¿Hasta dónde esperamos antes de tomar las armas? Y aquí el Catecismo de la Iglesia Católica está hablando de una doctrina moral que valga para todas las naciones en todos los conceptos históricos. La resistencia armada puede darse, pero con unas condiciones muy exigentes. Y a algunos oyentes esto les puede llamar mucho la atención. Pueden estar incluso preguntándose, bueno, pero ¿no dijo Jesús en el Evangelio, si te pegan en una mejilla, ponle la otra? O cuando iban a detener a Jesús, Pedro sacó la espada y Jesús dijo: Pedro, guarda tu espada, porque quien a espada mata, a espada morirá. Y uno se puede estar preguntando, pero si Jesús dijo eso, nosotros ¿por qué nos vamos a rebelar, incluso hasta el punto de tomar las armas? Y eso es así. ¿Cómo puede ser legítimo en alguna ocasión, por muy extrema que sea, recurrir a la defensa armada frente a la opresión del poder político? ¿Cómo se puede dar esto? ¿Y cómo el Catecismo nos puede decir que sí, que eso se puede dar, pero solo con unas condiciones muy exigentes? En primer lugar, hay que distinguir que hay criterios de renuncia individual a la legítima defensa que no se pueden aplicar cuando está en juego el bien común. Esa frase que pronunció Jesús, si te pegan en una mejilla, ponle la otra, no la puede aplicar el padre de familia cuando a quien golpea es a sus hijos.
a los que están dañando es a sus hijos. Uno puede renunciar a una defensa personal, pero no se puede renunciar al deber que tiene de defender a sus hijos. O un gobernante no puede renunciar a la defensa de los que le han sido encomendados. Un católico no puede renunciar a su deber de colaborar en la resistencia contra el mal que se inflige al bien común. Ha habido casos en la historia, por ejemplo, uno que nos toca mucho, la Guerra de los Cristeros en México. En 1926, el gobierno del presidente mexicano Plutarco Elías Calle se propuso descatolizar a México porque, según sus palabras, vamos a abrir el país a la modernidad. Eso dijo él. Y con ese fin puso en marcha la más feroz persecución contra la Iglesia Católica que se haya vivido en este continente. Y una de las medidas que tomó fue la supresión del culto católico. Cerraron todas las iglesias en toda la nación. Expulsaron a todos los obispos, todos los sacerdotes. Miles de campesinos, ante esta opresión, miles de rancheros, ante esta opresión, empuñaron las armas en lo que conocemos como la Guerra de los Cristeros. El heroísmo de aquellos hombres, mujeres y niños, en su mayoría gente sencilla, sin entrenamiento militar ninguno, fue una de las páginas más impresionantes de la historia de la humanidad, de la historia del cristianismo, porque fue una resistencia legal ante el tirano. Los soldados del gobierno los llamaban cristeros, aquellos valientes, porque llevaban la cruz sobre el pecho y morían gritando: ¡Viva Cristo Rey! Y fueron miles los que murieron en esa resistencia armada legítima. La Iglesia hoy ha canonizado muchos de aquellos cristeros. Ejemplos como ese han habido un montón. Y no podemos ser ciegos ante eso. Cuando nos persiguen injustamente y se han agotado todos los caminos que el catecismo nos propone, entonces hay que ser valientes y defendernos. ¿Cuáles son los caminos que se tienen que agotar? Nos dice el catecismo. La primera condición: en caso de violaciones ciertas, graves y prolongadas de los derechos fundamentales. Cuando miramos un poco hacia nuestros países vecinos y vemos lo que está sucediendo allá, decimos: ¿y hasta cuándo más vamos a aguantar esta prolongación de violaciones ciertas y graves de los derechos fundamentales de las personas? Y aunque nosotros no estemos allá, estamos acá. Y acogemos y abrimos la puerta a todos los que salen de allá, porque ya es un lugar que se hace invivible. No basta con que sean violaciones que ocurren durante un tiempo. Posiblemente es algo transitorio. Y uno podría decir: bueno, vamos a aguantar esta opresión transitoria. Es mejor padecer y resistir determinadas injusticias graves si son transitorias que entrar en una guerra que va a ser una guerra muy dolorosa, muy sangrienta, y nadie sabrá ni siquiera cuánto tiempo va a durar. Pero cuando no hay nada más que hacer y siguen las violaciones ciertas, graves y prolongadas de los derechos fundamentales, hay que reaccionar. Segunda condición: después de haber agotado todos los otros recursos. La resistencia armada no puede ser nunca el primer recurso, nunca. Primero habrá que agotar todos los recursos: el diálogo, la negociación, otro tipo de resistencias civiles, manifestaciones, marchas, huelgas. Todo eso se tiene que agotar antes de entrar a algo más fuerte. De hecho, los papas de la historia que les ha tocado vivir las guerras,
se han pronunciado siempre en contra, precisamente por entender que no se cumplían estos requisitos tan exigentes para que la defensa armada puede ser justificada. No es el primer camino tomar las armas. Hay que hacer un camino primero. ¿Recuerdan ustedes esa famosa guerra de Irak? El Papa se pronunció muy tajante contra esa guerra, porque no se habían agotado todos los recursos. Se hizo en 5 minutos. Y luego se demostró que las justificaciones para entrar en esa guerra ni siquiera existían. Tercera condición: sin provocar desórdenes peores. Si por responder a un mal provocas otro mayor, eso está malo. Eso no debe de ser así. Hay que tener la suficiente prudencia y el suficiente discernimiento desde el Espíritu Santo para darse cuenta que lo que se va a hacer no provoque desórdenes peores y que terminemos peor de lo que estamos. Cuarta condición: que haya esperanza fundada de éxito. En el caso de los cristeros que mencionamos como ejemplo, podemos decir que no tuvieron éxito porque fueron vencidos, pero al final vencieron ellos. ¿Y la prueba cuál es? Que México hoy continúa siendo católico. De hecho, tuvieron que hacer un pacto porque los gobiernos masónicos no pudieron mantener esa persecución y les tocó ceder y volver a abrir las iglesias. Y aunque el Estado lo hayan decretado constitucionalmente laico, ese pueblo es profundamente católico. Ganaron los cristeros, aunque en los periódicos salga que perdieron. Sangre de mártires, semilla de cristianos. Y México es esta tierra. Y quinta condición: si es imposible prever razonablemente soluciones mejores. Esperemos a ver si hay alguna posibilidad mejor. Démonos un poco más de tiempo. Hay que esperar antes de tener como primera instancia una resistencia armada. La doctrina moral de la Iglesia siempre nos ha dado las luces para que podamos sentarnos a estudiar los casos delicados que se viven. A lo largo de la historia ha habido para todo. Y se han dado muchas situaciones donde los católicos han tenido regímenes opresores contra la fe cristiana y han aplastado la práctica de la religión en muchos lugares y hemos salido vencientes de ellas. Y ante esto se ha planteado la cuestión tan delicada de si se dan las circunstancias justificadas para una lucha armada. Y haciendo caso a estas indicaciones que el catecismo nos da, se pueden iluminar muchos procesos antes de llegar a tomar las armas. No es propio de la Iglesia definirse en los casos concretos, más bien lo que hace es plantear estos indicativos morales para que los hombres que toman las decisiones puedan estar basados en conceptos morales que les ayuden a tomar las mejores decisiones, para que aprendan a discernir con prudencia a la luz de la palabra de Dios y buscando un consenso grande entre todos. Y aquí, queridos amigos, no podemos olvidar que todo este tema que estamos explicando tiene que ver con el cuarto mandamiento, donde se nos habla también de la santa obediencia, no solo a los padres, sino también la santa obediencia y el respeto a nuestros gobernantes, a nuestros profesores en la escuela, a nuestros obispos, a nuestros sacerdotes.
existe la virtud cristiana de la obediencia aplicada a la autoridad. Y esto puede sorprender a algunas personas, las puede sorprender bastante. Porque siempre el cuarto mandamiento, nos lo han enseñado, es respetar, obedecer a tu padre y a tu madre. De hecho, cuando se da catequesis a los jóvenes, y quizás se les enseña a confesarse en el cuarto mandamiento, solamente tienen el concepto de papá y mamá. No entran a confesarse, por ejemplo, en su mala relación que tienen con sus profesores, o en la falta de respeto a sus profesores, a sus dirigentes en la escuela, o a los entrenadores en sus deportes. Porque parece ser que hasta allá no llegamos. Y es una virtud y es un mandamiento que se tiene que enseñar en todos estos aspectos, no solo de mi papá y de mi mamá. Porque en el espíritu juvenil, lo más propio de ese espíritu es como la rebeldía, ¿no? La desobediencia. El no reconocer en el superior, en el profesor, en el gobernante, esa autoridad. Eso es lo más propio de esta etapa de la vida. Y por eso una muy buena catequesis nos puede ayudar a poner fundados unas buenas bases morales de respeto hacia la autoridad. Una última cosa nos dice el catecismo. Es muy importante que las autoridades morales se ayuden entre sí. Que la autoridad de los padres ayudan a reconocer la autoridad de los profesores. Que la autoridad de los profesores ayuden a reconocer la autoridad de los padres. A que los profesores nos ayuden en las escuelas a que los hijos sean respetuosos y obedientes a sus padres. Y también los padres que le ayuden a los profesores a que sus hijos sean respetuosos y obedientes en la escuela. Y eso se aplica también en el trabajo, en todas las cosas. Hay que tener una ayuda entre las autoridades morales, que tenemos una influencia en todas las personas que nos rodean. Porque se suele hacer un daño muy grande cuando los padres de familia, en su rebelión, le enseñan al hijo a ser rebelde hacia la autoridad. Y entonces llegan los niños a la escuela a retar a sus profesores. No, ¿cómo es posible eso? Porque mi papá es muy rebelde. No. Tenemos que ayudarnos entre las autoridades para poder colaborar en la formación de ellos. Estos son casos muy concretos que tienen que ver con el cuarto mandamiento. O cuando somos miembros de alguna asociación. Por ejemplo, somos miembros de una hermandad, de una cofradía, de una fraternidad, donde hay juntas directivas. También aquí habría que llevar esto al cuarto mandamiento. Yo con esas autoridades de mi cofradía, de mi hermandad, tengo una relación humilde. ¿Soy obediente a esa directiva? ¿Colaboro con esas directivas? ¿O qué soy? ¿Un rebelde sin causa? Entonces estoy ofendiendo el cuarto mandamiento. Y me tengo que confesar de eso. Es importante, queridos amigos, en conclusión, que cada uno de nosotros vaya viendo en su vida las circunstancias en las que está, para que tenga la oportunidad de darse cuenta a qué está llamado, cuál es el sentido de su obediencia, cómo y ante quién debo de ser obediente, cómo respeto la autoridad que está constituida, cómo vivo en paz. Conviene, queridos amigos, examinar este espíritu de docilidad en nuestra vida, que es muy propio del espíritu cristiano católico, que combate con ese espíritu de rebeldía y de contradicción que es de Satanás. Ese ir
con mi no estoy de acuerdo por delante antes de escuchar cualquier argumento, etcétera, etcétera. O siempre estar proponiendo tomar las armas y tomar las calles y hacer peleas y hacer protestas y hacer huelgas. Eso por delante antes de todo lo demás. Es importante nosotros examinar ese espíritu de docilidad que es muy propio del espíritu cristiano católico. Porque detrás de esa insumisión está el pecado original. Y nosotros todos estamos llamados a hacer luz para las naciones.